Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a nuestro coloquio de hoy. Vamos a dar un minuto más para que se vayan incorporando aquellos que vienen en camino virtualmente y vamos a comenzar este ya tercer coloquio. Yo voy a comentar un poquitito el contexto de esta actividad. eh, para quienes quizás no tienen esa información, decirles que este es el tercer coloquio que estamos realizando en el marco del lanzamiento, que ya viene pronto, en el mes de noviembre, del libro Trabajo y Organizaciones en Transformación, eh, que incluye varias, podríamos decir, subtemas, ¿no?, asociados a las transformaciones del trabajo y las organizaciones en curso, en donde hemos revisado, por ejemplo, temas como transformación y cultura, transformación y gestión del conocimiento, entre varios otros. Y hoy día nos toca adentrarnos en un capítulo de este libro, que es una acumulación de varios trabajos, donde vamos a conversar y conocer el trabajo realizado por Marcelo Balboa y Patricia Guerrero sobre transformaciones del trabajo y bienestar. ¿Sí? Y yo quiero presentar entonces a Marcelo y a Patricia, eh, antes de que pasemos a escuchar sus presentaciones. Marcelo Balboa va a comenzar con su exposición. Es actualmente doctorante en la Universidad de Laval, en el programa de doctorado de Ciencias de la Orientación. Está realizando en ese marco una serie de investigaciones y yo diría, Marcelo tiene una experiencia muy interesante que se va a volcar en lo que nos va a comentar en salud mental, clínica del trabajo y organizaciones. Eh, es magíster en psicología clínica de la Universidad de Chile. Trabajó durante un buen tiempo como jefe del área de gestión clínica en el programa de atención psicológica CAPS de la Universidad de Chile. Es psicoterapeuta grupal e individual. Es consultor asociado, trabajó como consultor asociado en el Centro de Estudios y Atención a la Comunidad CEAC. Además de la experiencia que tiene como docente, solo menciono un par de cursos para que se hagan una idea de los temas también, desde los que trabaja y nos va a hablar Marcelo. En nuestra propia Facultad de Psicología UDD, Marcelo dictó por varios años el curso Bienestar Psicosocial y Calidad de Vida Laboral, Políticas, Tendencias y Aportes de la Psicología del Trabajo en las Organizaciones, además de otros seminarios que ha dictado en otros lugares, como Seminario Cuerpo y Clínica Sistémica. ¿Sí? Eh, Así que, bueno, un placer, Marcelo, tenerte acá. Y voy a presentar a Patricia Guerrero, nuestra segunda expositora de hoy. Patricia es investigadora académica en la Universidad Católica de Chile, en la Facultad de Educación. Es doctora en Sociología, mención Sociología Clínica del Trabajo, tema del que hablaremos hoy también, en la Universidad de París 7. Es magíster en Sociología del Poder, mención Sociología del Trabajo, y a propósito como de su eh, centro de actividad, ¿no? Ella es integrante de la Red Internacional de Sociología Clínica, también es parte del Instituto Internacional de Sociología Clínica y tiene una experiencia, yo diría, bien rica desde el año 2003 como animadora de grupos, ¿sí? Rol del cual nos va a hablar también algo hoy día. Y desde el año 98 he venido estudiando en particular la importancia de la formación de los docentes desde una forma deliberativa, cooperativa, implicada, centrada en la práctica, ¿sí? Cosa que tiene que ver con el enfoque que también nos va a compartir. También tiene experiencia en docencia en algunos cursos que voy a mencionar, como salud mental y trabajo, autocuidado de equipos, transformaciones sociales y salud mental, y conflicto y violencia en el trabajo, entre otros. ¿Sí? Toda esa experiencia creo que va a ser interesante de escuchar aquí en los trabajos que nos van a comentar. Así que Marcelo, por favor, adelante, te escuchamos.
Bueno, buenos días, muchas gracias Javier por la presentación y al equipo que nos ayuda en la, eh, la puesta en escena. Muy contento por la gentil invitación y la posibilidad de poder compartir pantalla con mi amiga Patricia Guerrero, con quien venimos trabajando hace mucho tiempo. Bueno, les voy a contar rápidamente de qué se trata mi presentación. Yo fui invitado a participar en el libro que ha referido Javier, con una experiencia que desarrollamos junto a un equipo profesional en algunos hospitales chilenos durante el primer periodo de la pandemia COVID-19. Entonces, la presentación va a dar cuenta de este dispositivo y se enfoca en pensar la transformación del trabajo que implicó el contexto de urgencia y la transformación que debió ocurrir en las organizaciones hospitalarias para hacer frente a esta situación desconocida y de difícil dimensión en un momento. Es importante situarse en el contexto en que esto ocurrió, ¿sí? Vamos a mostrar algunos resultados de lo que fue la intervención y finalmente vamos a tratar de abrir algunas líneas de investigación sobre las cuales nosotros estamos trabajando y que puedan estimular vuestras propias proyectos de investigación. El contexto de la intervención fue que en marzo de 2020, cuando se declara la pandemia a nivel mundial, yo me encontraba acá, donde me encuentro hoy día también, en Quebec, y pensé que podíamos ofrecer un espacio de apoyo a los equipos que iban a estar enfrentando la situación en el sistema de salud. Pensamos trabajar en los centros de atención primaria o en hospitales. Finalmente se configuró un dispositivo para intervenir en algunos hospitales. Pudimos intervenir en 4 hospitales en Chile. Yo me voy a centrar en la experiencia de uno de esos hospitales, ¿sí? Entonces formamos con mi red profesional, colegas, un dispositivo y comenzamos a consultar a distintos hospitales a través de nuestros contactos si había necesidad, disposición para un trabajo de este tipo, y nos encontramos con distintas respuestas. Finalmente nos concentramos en 4 con en aquellas organizaciones donde hubo el espacio por alguna gente dentro de la escala de la organización, desde la dirección, la unidad de calidad de vida, la unidad de salud mental, para introducir nuestro dispositivo. Este es un dispositivo que toma los principios que ha difundido largamente en otras experiencias de pandemia o de epidemias de la Organización Mundial de la Salud, y teóricamente se centra en las clínicas del trabajo, básicamente la psicodinámica del trabajo de Christophe Dejoux, la psicología social de Pichon Rivière en Argentina y el análisis institucional de René Lugo en Francia. Un poco ese es el marco teórico desde el cual nosotros trabajamos. Y la idea es poder generar un espacio de elaboración de los efectos de las transformaciones del trabajo en los grupos de trabajo de primera línea, al interior de la organización, de manera de contribuir a la prevención en la salud mental de los trabajadores y al mismo tiempo generar un conocimiento a partir del saber hacer de los equipos que, que realizan el trabajo real de la pandemia para devolver la información a la misma organización, de manera que favorecer el proceso de adaptación de la organización a las circunstancias desde el conocimiento de la base de trabajadores. Voilà. Este dispositivo se trabajó, como yo lo voy a presentar, durante 6 meses hasta septiembre de 2020, momento en el cual entramos en un proceso de revisión, de agotamiento, porque nos significaba una cantidad de horas importantes en la semana de estar apoyando a los distintos hospitales. Después esta actividad continuó con uno de los hospitales por varios meses más, pero yo me voy a centrar en este primer periodo, los primeros 6 meses en 2020.
Los objetivos del dispositivo era brindar contención y elaboración emocional a la experiencia vivida en la primera línea de atención sociosanitaria, favorecer la elaboración de estrategias psíquicas defensivas en situación de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nosotros tomamos un elemento teórico que se ha desarrollado acá en la Universidad en Quebec, que lo desarrolló Marie-France Maganda y Simón Vivier, en intervención con trabajadores en el ámbito de la educación, que es que ellos observaron que frente a contextos donde priman situaciones de riesgo en el trabajo, como la sobrecarga de trabajo, la violencia institucional, una serie de elementos, las personas responden desarrollando estrategias defensivas, individuales y colectivas. Algunas de ellas es volcarse con mayor intensidad al trabajo, lo que se llama el hipertrabajo, o la autoactivación y el hipertrabajo, o lo contrario, retirarse del trabajo para poder hacer una defensa, cuando el trabajo es muy invasivo. Ambas situaciones generan situaciones de riesgo para la salud mental en el corto y el mediano plazo, ¿sí? Nosotros vamos a observar hoy día lo que pasó en el momento y el estudio que estamos haciendo ahora, 2 años después de este momento. Promover el trabajo cooperativo al interior de la organización, generando el traspaso y la transferencia de saberes que se van desarrollando en las distintas unidades a nivel de la base de la organización y cómo eso se transfiere colaborativamente con las demás unidades que están más arriba en la escala organizacional. Identificar necesidades individuales de apoyo psicológico. De hecho, nos permitió identificar a algunas personas que necesitaban un apoyo individual como complemento al trabajo que se estaba haciendo y se hicieron las deliberaciones correspondientes. Y promover la integración de toda la organización en el trabajo de enfrentamiento de la pandemia. Situaciones dilemáticas que tuvimos que enfrentar. Nos encontramos con que algunos directores de hospital no consideraban prioridad atender a la prevención en salud mental, sino que preferían trabajar con los efectos postraumáticos. Esta es una respuesta que nos dio literalmente un director de hospital, que da cuenta de que en nuestro sistema no está incorporada la idea de la prevención en salud mental en el trabajo, que es un elemento secundario, que es un elemento que implica, que se entiende como un gasto, como una pérdida de tiempo, incluso como que afecta el trabajo. Nosotros queremos probar la tesis contraria de la importancia de considerar esto. Bueno, otro elemento fue que en 2020 el gobierno de turno en ese momento propuso como solución el apoyo psicológico a través de teléfonos, apoyos individuales. ¿Cuál es la tesis acá? La persona llama y le cuenta a un psicólogo, psicoterapeuta que está del otro lado de la línea, cuál es su problemática, y se supone que ahí tiene que ocurrir un espacio de contención y elaboración. Nosotros apostamos a que esa vía, que está muy bien, funciona, no conozco los resultados de esta estrategia, pero teóricamente para nosotros, eso que se transmite en la conversación con el psicoterapeuta se pierde para la organización. Es decir, la elaboración que la persona hace de cuál es la situación del trabajo que le genera el sufrimiento, la organización queda fuera de esa conversación, por tanto no la conoce, por tanto no la puede instrumentalizar. Nuestra intención es que, respetando el espacio individual de apoyo psicoterapéutico, el conocimiento de la identificación de los problemas en el trabajo y de las posibles soluciones que los trabajadores piensan a partir del trabajo real que realizan, vuelve a la organización como un saber hacer que permite mejorar a la organización y ayudar a su proceso de adaptación. Bueno, y lo otro es que, perdón, aquí me tapa este sistema. Bueno, la misma organización, la burocracia de la organización genera un obstáculo para poder transmitir o crear las sensaciones de seguridad y confianza psicológica a los trabajadores para enfrentar su tarea. Hay que recordar que esto se dio en un contexto muy diferente al que existe hoy. Era una enfermedad mortal, desconocida, altamente contagiosa. Por tanto, el temor a ser contagiado y morir o transmitir el virus a los familiares o a otras personas era algo muy intenso que afectaba a las personas de manera invasiva, afectando todo su comportamiento y el de su grupo familiar, incluso social. Acá vimos que algunos funcionarios de salud fueron estigmatizados en sus residencias, las personas no los querían cerca, etc. Todo un contexto que debíamos enfrentar desde la organización para apoyar a los trabajadores.
Bueno, pasaré rápidamente por este cuadro porque el tiempo apremia. En el cuadro izquierdo están las situaciones de riesgo que pueden contribuir a afectar la salud mental de los trabajadores, la sobrecarga de trabajo, la burocratización y la desorganización del trabajo, la confusión y pérdida del sentido de la tarea en medio de esta confusión, la presión y pérdida del adecuado manejo del tiempo, la complejidad creciente y confusión de la tarea y la confusión de roles, la doble presencia o carga mental, que significa estar en el hospital y pensar qué está pasando con mi familia, o fuera del hospital, y el incremento de las estrategias defensivas. Todos estos fenómenos que estaban descritos teóricamente y que fundamentaron nuestra intervención, fueron observados durante el trabajo. O sea, efectivamente todo este tipo de situaciones se dio en el contexto de pandemia. Los efectos de la salud mental de los trabajadores son las conductas de riesgo, es decir, asociados a la autoactivación o el hipertrabajo. Ocurrió muchas veces que los funcionarios manejaron mal el traje de seguridad y generaron el contagio de todo un equipo que tenía que salir, debilitando a la respuesta organizacional y afectando la vida y la salud de sus colegas. Por tanto, la necesidad de generar un espacio de elaboración para disminuir las conductas de riesgo era fundamental. Otro aspecto es el ausentismo-presentismo que se dio en las situaciones porque las personas estaban bloqueadas, querían no estar ahí, ¿no? La cronificación de la labilidad y la irritabilidad como efectos emocionales, la presencia de trastornos ansiosos y de angustia, trastornos socioafectivos, muchas somatizaciones, trastornos musculoesqueléticos y consumo de sustancias psicotrópicas para poder dormir, para poder estar vigil, etc. Toda esta sintomatología se observó en el momento de la pandemia y lo que nos interesa hoy día a nosotros es ver cuál es el efecto que ha tenido en el tiempo 2 años después, ¿sí? Cuáles son los efectos postraumáticos y sus efectos a mediano plazo. Me voy a saltar el último cuadro, que son los resultados que entregó el estudio que en Chile lleva adelante la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que ha ido haciendo un seguimiento de este tema y que publicó estos resultados. Ustedes lo pueden consultar. ¿Cómo opera el dispositivo preventivo que nosotros montamos? En este cuadro tenemos en primer término arriba la situación de riesgo de salud mental a propósito de la pandemia, que genera malestar y sufrimiento en el trabajo, la cuestión que aumenta las estrategias defensivas que estereotipan el comportamiento laboral, lleva a la hiperactividad o al retiro mental del trabajo, o sea, estar como ausente, aparición de la sintomatología que hemos descrito y el aumento de la situación de riesgo. O sea, en este ciclo, cada vez la persona está más vulnerable a generar conductas de riesgo en su salud y a enfermar, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de nuestra intervención? Siguiendo el mismo ciclo, nosotros intervenimos en este punto cuando comienzan a desarrollarse las estrategias defensivas, un poquito antes de eso. Introducimos un dispositivo de contención y elaboración emocional con los equipos de trabajo de manera de intentar disminuir la sintomatología, generar espacios de deliberación y de elaboración, es decir, las personas pueden hablar de lo que les pasa, de lo que les preocupa, salen del espacio individual y del aislamiento, entran en una red de cooperación con sus colegas, hablan acerca de lo que les pasa, pero también hablan del trabajo y comienzan a generar estrategias novedosas de enfrentar la pandemia, ¿sí? Entonces, la idea se propone ahí es generar un espacio para, disminuyendo la ansiedad que afecta al equipo, a las personas y al equipo, ganar un espacio psicológico para pensar el trabajo y para pensar en la propia situación, y de esta manera disminuir las situaciones de riesgo, generando un estado de salud mental más apropiado para la salud de los trabajadores y para la capacidad de la organización de enfrentar la crisis. Este dispositivo grupal, que sigue los principios de la psicología grupal operativa y que sigue los principios de los corredores terapéuticos propuestos por Armando Bauleo, un psicólogo social argentino que trabajó en Argentina con esto, y que instala dispositivos que se instalan en las organizaciones y permiten un espacio permanente de consulta y de apoyo a los trabajadores, se montó sobre una estructura de intervención en la organización que yo traté de reflejar en este diagrama, que
involucra a toda la dirección. Está la dirección, la unidad de salud mental como una de las unidades principales de apoyo a esto, y desde fuera nos entrábamos nosotros, la asesoría en grupos de salud mental COVID. En conjunto, se desarrollan planes de cuidado para los equipos, con la participación de las diferentes direcciones, se implementan los corredores terapéuticos, se le hace un acompañamiento técnico a los equipos, y el sistema se retroalimenta hacia la dirección y hacia las direcciones. ¿Qué nos permitió esto? Primero nos exigió formar a los... aquí hay un elemento que es clave, y me voy a alentizar mi discurso para ser más claro. Nosotros entramos a estos hospitales por distintas vías. En algunos entramos por una unidad X de salud. En dos hospitales entramos en un hospital entramos por la unidad de salud mental, en otro hospital entramos por la dirección de calidad de vida, y en uno de ellos trabajamos a nivel de la dirección. El caso que yo presento es el que está a nivel de la dirección. ¿Cuál es la diferencia? Es que la dirección organizó, generó los recursos y las transformaciones en la organización que permitieron que la unidad de salud mental doblara sus funciones, dando parte de su tiempo para el apoyo a los trabajadores, mientras al mismo tiempo respondía a la demanda externa que es su función originaria. ¿Sí? Esto no ocurrió en los otros hospitales, por lo tanto las experiencias fueron mucho más complejas, y en algunos casi muy circunscritas al propio equipo nomás. ¿Sí? Pero acá esto permitió una intervención a nivel de toda la organización. Esto significó en algún momento que las mismas direcciones que en el momento se mostraban más alejadas de esta problemática, porque estaban centradas en su problema más bien de gestión, comenzaron a interesarse a propósito de la retroalimentación que le daban sus equipos, y se incorporaron y se interesaron en saber de riesgos en salud mental. Entonces aquí se produjo un cambio de la disposición y la comprensión del equipo de gestión acerca de la situación que se estaba viviendo en la primera línea, pero con información fresca que viene producida por los espacios de conversación de su equipo. ¿Sí? En esto quiero señalar que es fundamental el compromiso y la participación de toda la organización como un solo cuerpo organizado que colabora en sus distintos estamentos. Este cuadro, que es muy complejo, creo que no lo voy a explicar en detalle, ¿no? Explica el proceso que nosotros llevamos. La dirección y la unidad especializada X, en este caso salud mental, generan un plan de intervención, se genera un proceso de sensibilización de los trabajadores, es decir, se les explica de qué se trata y por qué valdría la pena intervenir, porque implica que los trabajadores se sometan en sus espacios de tiempo libre de descanso antes de entrar a la hora de la colación o al salir, en espacios para hablar de sí mismos frente a sus colegas, cuestión que puede ser delicada y hay que trabajar con mucho cuidado. Se generan los espacios de grupos de cuidado psicológico en distintas unidades, comparten personas de distintos equipos en esos espacios y hablan de lo que les pasa y de lo que han hecho. Se generan ahí análisis para generar derivaciones en caso de que observemos la necesidad de hacer un apoyo psicológico más profundo u otro tipo de apoyos psicosociales. Se genera un flujo de retorno de la información hacia la organización. Se genera un espacio de asesoría hacia la unidad de salud mental, se les presta apoyo psicológico también a la unidad de salud mental porque ellos están en el mismo contexto de exigencia psicológica, y además apoyan a su equipo en este campo, generando un riesgo de aumentar el sufrimiento ético y el sufrimiento directo por la sobrecarga de trabajo. Entonces se les presta apoyo, o se hace un grupo de apoyo para ellos y se les hace un grupo de formación y supervisión técnica. Y estamos en la etapa que estamos hoy día, se genera sistematización de la experiencia y se genera conocimiento para mejorar el trabajo de las organizaciones. Resultados, a nivel de los grupos de trabajo y los trabajadores, tuvimos que un número variable de personas participaron en los distintos hospitales, pero particularmente en el hospital que yo me centro, que pudieron expresar su situación personal y colectiva en relación a la contingencia sanitaria. ¿Cuál es la importancia de esto? No solamente un grupo de personas, sino que ese grupo de personas luego se vuelve a su espacio de trabajo más aliviada, con ideas que ha compartido con sus colegas, y comienza a generar una reproducción de una forma diferente de enfrentar la contingencia con su equipo de trabajo.
Es decir, el grupo se transforma en un agente, ¿no?, que transmite al resto del equipo posibilidades diferentes que no han sido pensadas en el trabajo cotidiano, porque prácticamente no hay tiempo para pensar. Entonces hay un mejoramiento desde el mismo equipo. La toma de conciencia de la importancia de contar con instancias de cuidado de equipos, la sensibilización por parte de la institución, la disminución del ausentismo y enfermedades laborales. Estos son datos que nos proporcionaron los mismos equipos. Instalar un espacio regular de cuidado de equipos, generar instancias de encuentro entre funcionarios de distintos estamentos y por tanto compartir experiencias y conocimientos, y hacer derivaciones a tratamiento individual. A nivel de las unidades especializadas, se contribuyó a pasar del estado de confusión inicial y de inmovilización, porque había un momento en que no se sabía cómo enfrentar esto, no se sabía bien, se tenían algunas ideas, a un trabajo que comenzó cada vez a ser más sistemático y organizado a partir del saber hacer de los propios trabajadores. La activación del Marcelo. equipo con mayor claridad en su rol. Me quedan 5, ¿no? Sí, te quedan 5. Ok. Siendo capaz de generar credibilidad en direcciones y de innovar en estrategias de prevención. Fortalecer el liderazgo interno de los jefes de equipo, porque los jefes de equipo comenzaron a entender mejor su rol y el rol de sus dirigidos. Por tanto, comenzaron ahí a generar... perdón, tenía una entrada. Perdón, me distraje. Bueno, fortalecimos el liderazgo interno de algunos jefes de equipo, generar estrategias de prevención en salud mental y un plan de acción estratégico proyectado hasta el fin de la emergencia, funcionamiento sostenido del espacio de cuidado psicológico, e integrar equipos de diferentes hospitales en la elaboración emocional y en la deliberación sobre el trabajo. También se produjo un flujo entre los hospitales que estábamos trabajando. No sé por qué ahí está. A nivel de la organización, logramos la sensibilización y el alineamiento progresivo de las direcciones y representantes gremiales en torno a la prevención. También los gremios, los sindicatos, se interesaron en saber qué estaba pasando aquí y estuvieron en su mayor parte de acuerdo con lo que se estaba haciendo, una vez que lo comprendieron. Y esto es importante, comunicar a toda la organización lo que se está haciendo, ¿no? Visibilización y validación del trabajo en función de las unidades especializadas y la ocupación progresiva del espacio de cuidado psicológico como resultados generales. En términos del alineamiento institucional, es fundamental que la dirección se haga parte, entienda, comprenda y apoye el proceso, que las direcciones también se sumen en esto, que la unidad de salud mental lleve el registro de las novedades e hitos críticos que van ocurriendo en su organización para poder trabajar sobre eso. La información suele perderse en la urgencia, ¿no? Suele contribuir a la confusión y el caos. Que la unidad de salud mental disponga de un espacio de contención y elaboración para sí misma, para poder ayudar a las personas, una mínima capacitación en fundamentos teóricos técnicos de la coordinación de grupos, y que cuenta con un espacio de acompañamiento técnico, que en este caso lo mostrábamos nosotros de manera voluntaria, pero que eso se instale. Esa es nuestra propuesta. ¿Cuál es el estado actual de nuestra intervención? Hoy trabajamos en la evaluación de los efectos psicológicos o psicológico-afectivos en las personas que participaban de este equipo de trabajo. Estamos trabajando con personas de este hospital que estamos hablando, básicamente con la dirección y la unidad de salud mental. Nuestra hipótesis es que existen manifestaciones de trastornos postraumáticos que los trabajos sobrellevan en un contexto social donde se normalizó, donde se habla de dar vuelta a la página, pero donde restan efectos sobre las personas que los han llevado a desarrollar sintomatologías moderadas o graves en el tiempo, o los han llevado a dejar el servicio público, o los han generado crisis a nivel de familia o personal que no han sido atendidas, ¿sí? Y eso es importante de recuperar, de observar. Y nuestro objetivo es demostrar la necesidad de institucionalizar espacios de prevención de riesgo de salud mental que contribuyan a la capacidad de adaptarse de las organizaciones a la exigencia. A modo de conclusión, las burocracias restan la capacidad y flexibilidad necesaria para adaptarse a las exigencias de la realidad. El liderazgo organizacional es importante para los procesos de desburocratización, es decir, cómo pensamos nuestra organización a partir de la exigencia de la realidad. Lo que estamos viendo hoy día es que después de pasar a la urgencia se vuelve a burocratizar todo. Ahí hay una instancia que hay que mantener abiertos los canales de comunicación y de reflexión. La relevancia de no desestimar los efectos de la pandemia que tiene sobre los trabajadores, la importancia de la colaboración interna y externa para hacer frente a la crisis, y fundamentos de la cooperación en los equipos de trabajo como motor de cambio y mejoramiento. Es un cambio cultural. La organización tiene que confiar en sus trabajadores, en su saber hacer, porque ahí hay una fuente de saber que le permite a la organización adaptarse de mejor manera y más rápido a las exigencias del medio.
bibliografía. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. ¿Qué? Muy preciso en el tiempo también, así que creo que nos va a quedar en un espacio, ya están surgiendo preguntas y comentarios de los asistentes, así que pasemos ahora a escuchar a Patricia Guerrero, que nos va a comentar sobre un dispositivo que tiene algunas similitudes, pero también separadas de otro lugar. Y creo que a partir de ahí también invitar a todos los asistentes a que vayan formulando desde ya comentarios, preguntas que estamos acumulando para aprovechar el espacio de diálogo después con los expositores. Así que adelante, Patricia. Ya, hola. Oye, buenos días a todos los que están aquí a esta hora de la mañana. Buenos días a la gente de la UDD que está tras bambalinas y que permite que esto suceda. Y además a Javier por la invitación y por la invitación a escribir y pensar el libro. Yo la verdad es que Javier me dio una tarea un poco compleja y era como dedicarme a trabajar como temas más internacionales de lo que yo había estado trabajando, porque, bueno, tengo la suerte de ser profesora en Brasil, en Canadá, en Francia, y me tocó estar en el encuentro de franco-latinoamericano, un encuentro internacional ahora recién en Brasil como expositora y como asistente, y contarles las reflexiones de ese encuentro latinoamericano, también con franceses, venían harta gente de Quebec también. Y es bueno, tiene que ver con que trabajamos bastante la psicología y la sociología del trabajo francófona es bastante distinta de la psicología del trabajo más de corte estadounidense o anglosajón, porque tienen una tradición bien distinta, inspiradas como en corrientes materialistas. Tienen dos visiones bastante distintas del trabajo. Lo bueno es que en este minuto yo tengo la impresión que las vertientes más francófonas están haciendo más sentido en algunos lugares. Entonces, voy a hacer un análisis de los temas que aparecieron y que discutimos con los investigadores que estábamos en ese congreso, brasileños, canadienses, franceses, argentinos, uruguayos, chilenos, peruanos, y que estuvimos trabajando algunos temas que tienen que ver con tendencias mundiales, pero que también aparecen en nuestro país. Y voy a mostrar una intervención que está en curso en una escuela, que es donde yo trabajo en la Facultad de Educación, y en el fondo trabajo en el tema de llevar las preguntas sobre la sociología clínica del trabajo a las escuelas, ¿no? Entonces voy a ir desde lo que conversamos en este encuentro y además volver a una intervención concreta, cómo se hace esto. Ya, los fenómenos internacionales, el primero que aparece es la dispersión de la tarea, que aparece como un problema que entre todos los investigadores que conversamos, y esto lo trae como discusión Dominique Lullier, una gran colega, y habla de la dispersión de la tarea, un fenómeno de dispersión de la tarea. Yo no sé si ustedes tienen Facebook o Instagram, a mí me han aparecido muchas páginas de psicólogos que hablan de cómo no procrastinar o cómo concentrarse en el trabajo. Y hay una idea como que fuera una responsabilidad individual. Entonces, algo que era la dispersión de la tarea se asume como una intensificación del trabajo y un trabajo en la urgencia, como esto, y el placer y el malestar que produce esto del efecto de estar como un bombero en el trabajo. Algo que teníamos en profesiones como los médicos, los educadores, ahora se traslada a muchos dominios. Entonces,
hablábamos que hay una idea de que la tarea es dispersa, y esto se da fundamentalmente en gente que tiene que organizar trabajo de otros, en líderes que empiezan a asumir más responsabilidades para no sobrecargar a su gente, y además para estar ahí disponibles, ¿no? Todo el rato, y que además con esto es una consecuencia directa del trabajo en pandemia, en el sentido de que durante la pandemia, como teníamos que alternar trabajo y la casa, porque estábamos encerrados la mayoría, aparece esta idea que en el fondo uno está 24 horas disponible, ¿cierto? Porque, oye, no me llames ahora, estoy cocinando, estoy ayudando a mi hijo en las tareas, pero llámame a las 7 de la tarde cuando ya me desocupé del colegio. Entonces, eso que generó un trabajo tan distinto, ha transformado el trabajo. Y pareciera que fuera, y por esto traigo estas páginas de procrastinar, ¿no? De no estar, de cómo concentrarse, aparecen como si fuera un problema individual. Y es un problema de la organización del trabajo que no se ha reestructurado post pandemia. Y además esto genera, bueno, la dispersión de la tarea, una intensificación del trabajo, y además y se produce también por un aplanamiento de la jerarquía. Porque en el fondo, cuando yo tengo a una persona que tiene hijos pequeños, por ejemplo, la dejo que esa persona trabaje menos, y se produce una sensación de que no puedo construir un trabajo donde el jefe da las órdenes y las órdenes se reciben. Y en el caso de cuando las órdenes se dan y hay poca empatía, la gente se enferma y toma licencia médica. Entonces, en cualquier caso, ya sea por humanidad o por centrarse en la producción, esto no puede pasar, ¿no? Hay un tema. Otro tema es la renuncia masiva, que es un fenómeno que conversamos, que se ha estado dando en Estados Unidos, menos en Francia, pero en países fundamentalmente desarrollados, que es la idea de dejar el trabajo. Esto lo vimos, analizamos claramente que esto de dejar el trabajo se podía permitir en sociedades donde el salario entre atender un café y ser profesor o ser médico no es tan distinto como en los países subdesarrollados como somos los latinoamericanos, pero sí hay una sensación, y que yo creo que nosotros no hemos dado cuenta, que en el fondo la gente no quiere volver al mismo trabajo. Entonces, la gente que puede cambiar de trabajo, irse a vivir fuera, los precios, nos contaban amigos en Valdivia, en Chile, que los precios de las casas han subido un montón, porque hay gente que se ha ido de Chile, de Santiago, a vivir al sur o a vivir al norte, en el sentido de tener mejor calidad de vida, conciliar mejor el tiempo familia-trabajo, y lo que sí nos damos cuenta, que si bien en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como quieran llamarle, como el chileno, con un mercado del trabajo distinto, la verdad es que lo que ha aumentado son las licencias médicas. Tenemos, dado por distintos ámbitos, hay la gente ya no puede trabajar como está trabajando, y tenemos muchas licencias psiquiátricas, hay muchas listas de espera en los psiquiatras, y está enfermando por el trabajo. Y hay un tema con volver a construir una rutina, volver a construir un trabajo que te parezca interesante, y si no lo puedes construir, efectivamente el cuerpo se enferma. No es que la gente vaya a pedir licencia, como dicen, sino que efectivamente estamos ante un mercado del trabajo que nos está reconociendo que hay que volver a hacer otra actividad. Y además hay una ausencia de pensar lo que ha significado las muertes, los daños, la pérdida de seres queridos en las distintas personas. Por ejemplo, yo trabajo en escuela, y muchas de las escuelas perdieron a sus auxiliares en el COVID. Y eso hemos tenido muy poco tiempo para elaborar, para hacer memoriales para la gente que perdimos en las escuelas. Entonces, estamos en una situación bien complicada de negación de lo que fue la pandemia, y de que la gente está renunciando, y en países como el nuestro, la gente va al trabajo, se esfuerza por ir al trabajo y efectivamente no quiere estar en el trabajo, y ahí tenemos no es un tema de voluntad, sino que es un tema de que no puede estar y se enferma, y
genera licencia médica. La licencia médica psiquiátrica por problemas en el trabajo han aumentado mucho. Me imagino que varios de ustedes estarán en esa situación. Voy a ejemplificar con lo que nos ha pasado en las escuelas, que es donde yo trabajo, que la salud mental en las escuelas se ha totalmente estallado esta idea de lo que decía Marcelo sobre la prevención. No hemos pensado en la prevención de la salud mental, sino que hemos pensado todo el rato en la enfermedad mental. Entonces tenemos escuelas hasta con 50% de profesores con licencia médica, lo que significa sobrecargar los equipos de trabajo sin que se puedan reemplazar, porque hay una escasez muy grande de docentes, y porque la noción de salud mental es bien pobre, porque la escuela no tiene profesionales encargados de la salud laboral. A diferencia de muchas empresas, que hay departamentos de bienestar, la escuela está siempre focalizada en los niños, no en los profesionales que trabajan. Entonces hay además un voluntarismo, sobre todo de los equipos directivos, de, pucha, aquí lo que importan son los niños. Y en verdad, claro, los más débiles son los niños, pero resulta que los que están enfermando también son los trabajadores. Entonces no tenemos recursos humanos. Y entonces la idea es, frente a las ideas de salud mental súper preventivas que tenemos del Ministerio de Salud, como la capacidad de interactuar con el ambiente entre sí, nos damos cuenta que el cuidado en realidad de los docentes ha sido muy individual, y hemos identificado estas trayectorias del cuidado. Muchos de los docentes van a psicoterapia, otros hacen yoga, mindfulness, deporte, contacto de la tierra con su territorio, cuidado entre pares, con amigos, con la familia, pero lo que quisimos hacer aquí es hablar de salud laboral. Por eso no le pusimos salud mental, sino que queremos cambiar las condiciones del trabajo haciéndonos cargo de las tensiones que estamos viendo a nivel mundial, pero además a nivel de las escuelas, ¿no? Como estas tensiones mundial, el tema de no quiero volver a mi trabajo tal como está, menos con el estudiantado como viene, que el estudiantado tampoco quiere venir a las escuelas tal como está, y por otro lado esto de la dispersión y el curso y el docente como un bombero, y todos los trabajadores en general como un bombero, es algo que quisimos cuestionar. Entonces, una de las cosas más importantes para la salud laboral es pensar de manera colectiva. Tanto el síndrome de la dispersión o esto de estar disperso, tanto como la renuncia masiva, son cosas que impiden pensar de manera colectiva, porque me voy del trabajo, no quiero pensar nada, me voy, me enfermo, el cuerpo se enferma, hay toda la discusión psicosomática en la que no me puedo meter, digamos, y pensar de manera colectiva, pensar es una actividad muy valiosa, como la que traía Marcelo o como las que estamos haciendo nosotros en las escuelas. Pensar juntos. Y la dispersión y el arrancar del trabajo o que el cuerpo se enferme es algo que tiene que ver con la dificultad para pensar. Entonces, ¿qué significa estar bien en una escuela? El bienestar en el trabajo y la salud mental es la salud mental cognitiva, poder hacer lo que tengo que hacer, y la salud mental emocional es poder sentirse bien con lo que hago. Esta distinción es de la ergonomía clásica, entonces donde lo que me mandan o por lo que me evalúan y lo que logro hacer tienen que ser más o menos similares. En el síndrome del bombero o de la urgencia, todo lo urgente no está en lo prescrito. Entonces, una de las cosas que sucede con la urgencia o con la dispersión, y si no lo abordamos organizacionalmente y se lo pedimos a la gente que solo ellos distingan qué es lo prescrito, o sea, lo urgente de lo que tienen que hacer verdaderamente, lo prescrito se transforma en un apagar incendio constantemente, y la verdad es que no te van a evaluar por esa labor. Esa labor no está dentro de tus condiciones de trabajo. A nadie le pagan por ser bombero. A ti te pagan por construir un trabajo, por tener una rutina. Entonces, y además nos damos cuenta
en los talleres hacemos hartos teatro, es que de lo urgente se preocupan muchas personas. Entonces, y aquí lo vamos a mostrar cómo lo hicimos para diagnosticar esto. Primero hicimos una metodología para trabajar en una escuela y para ver dónde nos íbamos a dedicar a trabajar. Entonces lo primero es que usamos la encuesta de riesgos psicosociales ISTAS, nos aliamos con recursos humanos de la municipalidad y vimos dónde estaban mal las personas. Entonces empezamos a hacer el proceso que sugiere el ISTAS, yo se los recomiendo, es un proceso de protocolo de riesgos psicosociales vigente desde el 2013, pero que efectivamente casi no se utiliza en ninguna institución, y a mí me parece que el cuestionario y el proceso que se propone con estas etapas que están aquí, es un súper buen instrumento y que lo tienen que hacer todas las instituciones. Entonces las escuelas lo tienen que hacer, entonces nos aliamos con recursos humanos de la municipalidad donde trabajamos para que trabajáramos en conjunto para ver cómo estaba funcionando la escuela. Entonces el primer diagnóstico que tenemos es la aplicación del cuestionario, pero nos detuvimos después de la aplicación, hicimos una intervención para tener más datos cualitativos sobre lo que pasaba en esa institución. Entonces esto aparece súper claro en el capítulo que escribimos con Vincent de Goljac para el libro, donde hablamos de la metodología y los talleres. Entonces hicimos, después que tuvimos el cuestionario, hicimos este taller, varios talleres con los profesores, talleres muy cortitos de 1 hora y media, pero que trabajamos con fotografías, con implicación, con herramientas teatrales, con trabajo individual, hicimos teatro foro, mientras la escuela estaba en una situación bien grave de violencia escolar, y nos fuimos a un teatro y hicimos teatro foro, trabajamos con fotografía, trabajamos muchas pautas individuales para permitir pensar. El objetivo de todo esto era pensar, parar y pensar, no seguir en la locura de la llegada, que no podemos hablar de post-pandemia, pero sí de la pandemia más controlada, ¿no? Donde ya no hay el riesgo de enfermarse, o no vamos a morir tan fácilmente por una enfermedad. Entonces, post-pandemia había que pensar, ¿no? Y pensar sin el discurso de la queja, que por supuesto los docentes y los asistentes de la educación tienen todo el derecho a la queja, porque en realidad las instituciones escolares están con mala infraestructura, están con dificultades, pero era pensar con el cuerpo y con la historia y con la implicación, que es lo que hablamos en el capítulo, así que no me voy a detener mucho más. Entonces, para ver las exigencias psicológicas que estaba teniendo este trabajo, hicimos un análisis del rol en la organización, que usamos con la metodología socioanalítica. Hicimos un análisis de los conflictos en el trabajo mediante herramientas teatrales. Entonces con esto trabajamos con los docentes, trabajamos con los asistentes de la educación, pero no voy a traer lo que hicimos con ellos. Y vimos cómo podíamos complementar el análisis de lo cuantitativo del cuestionario. Entonces, los resultados les muestro aquí. Lo que sale más alto son las exigencias psicológicas, que se condicen con los resultados que tuvimos cualitativos del estudio. Y aquí lo que más hay, si se dan cuenta aquí, son exigencias emocionales, que tiene que ver con la carga emocional que tiene la escuela. Entonces, ¿por qué puntan tan alto? Y en el análisis cualitativo que hicimos con los profesores después de haber tenido, profesores y profesoras, después de haber tenido toda esta jornada de discusión, de trabajo, les pedimos en una pauta individual cuál era el problema. Y uno de los problemas era el agotamiento focalizado en las estudiantes que habían llegado como muy, muy, muy sobrecargadas y con muchos problemas de enfermedades mentales, si pudiéramos decir, o sin síntomas, con mucho corte, después de 2 años de haber estado encerradas, corte de sus brazos, malestares, ataques de pánico, y en realidad la idea era como psicologizar el malestar, pónganos psiquiatras en la escuela, problemas con la incertidumbre del lugar del trabajo, producto de las movilizaciones del estudiantado,
síndrome de la nostalgia o duelo de esta estudiante más tranquila de hace 10 años, y un cambio de la relación con el profesorado, con el conocimiento post la ley de inclusión. Y por otro lado, algo que era como una muy buena, era un amor al trabajo que no quieren perder, ¿ya? Esta tensión de la dispersión en todas estas cosas que suceden, más allá como la estudiante diversa, la inclusión de las estudiantes con necesidades educativas especiales, falta de una forma acordada de reacción ante las tomas de movilizaciones, problemas de agresión entre las estudiantes sin normas básicas y estudiantes movilizados. Entonces, todo esto nos hacía sentir que ellos eran bomberos de la educación. Y además, nos dábamos cuenta, y aquí era lo interesante, es que a cada una de estas niñas con problemas, las niñas que hacían, es un colegio de niñas, las niñas que están agrediendo, las atendían 4 o 5 personas. Entonces, cada niña tenía que hablar con la inspectoría, con la psicóloga, con la encargada de las notas, con la orientadora. Entonces, toda la escuela está volcada a las niñas, comillas, problemas. Y eso nos dimos cuenta que era un bombero y en realidad no había una coordinación para trabajar con esas niñas. O sea, había una coordinación, cada uno entraba por una parte, pero efectivamente esas niñas casi no estaban todo el rato intervenidas, ¿no? Y cada uno sentía que no podía hacer su trabajo. ¿Sí? Quedan 5 minutos, nos quedan. Ahora voy a terminar. Y la intervención fue una intervención de quién asegura esta salud mental. Nos dimos cuenta que en la literatura salía que todos juntos, pero en realidad no estábamos solos. Entonces, una de las tareas que aparece y que trabajamos con el equipo de gestión es dejar el síndrome del bombero, y la otra es reconstruir el sentido de trabajo post pandemia y reconstruir la actividad, volver a construir una nueva rutina. Entonces, lo primero que hicimos es buscar frente al burnout, a la exigencia emocional, hicimos un acompañamiento individual que estamos haciendo ahora con otro chico que es sociólogo clínico del trabajo que se está formando, y estamos trabajando en el análisis de la trayectoria de los profesores con el análisis de su situación actual. O sea, hacemos un trabajo de historia de vida y después de que los situamos en su historia de vida social y psicológica, vemos su situación actual. La segunda tarea que nos pusimos fue hacer una cartografía de las estudiantes y en el fondo decir, bueno, ¿cuáles son las aliadas? ¿Cuáles son las que puedo traer? ¿Y cuáles son las que no puedo hacer nada? Y en este mapita que hicieron aparecen 4 o 5 niñas con las que no se puede hacer nada, y todas las demás, o sea, 41 niñas además, nos damos cuenta que había mucho más que hacer con ellas, que existía otro mundo más allá de la dispersión y que había que hacerse cargo de esas 4. Entonces generamos dispositivos con los encargados de convivencia, para trabajar con esas 4 niñas, pero que el docente se dedicara a los otros. Y aquí los ayudamos a subir la cabeza más allá de la urgencia, pensar de manera individual y también trabajar con pautas y la reflexión sobre el espacio, ¿ya? Como importante pensar en el espacio, en el teatro, en pensar en otras cosas que fueran más allá de los discursivos. Después empezamos con trabajos de análisis de práctica, que empezamos a trabajo cooperativo y a pensar en colectivo. Y eso ha sido importante, porque la primera cosa que hicimos fue una problematización de la violencia de manera teórica, bajo la idea que los profesores son también intelectuales. Entonces, y la teoría permite, entra como un tercero, como un alivio, como una posibilidad de pensar y tomar distancia. Esto también aparece harto en el artículo que trabajamos, porque en sociología clínica la teoría tiene una función de alivio, ¿no? De tomar distancia. Ahí están las bibliografías que usamos. Y después de todo esto, lo que hicimos fue, bueno, ¿qué podemos hacer? Y aparecen una serie de cosas: estudiante, conocer sus intereses, empezar a pensar que para las otras 41 que no están en la urgencia,
se pueden hacer muchas cosas. Entonces, y un reencuentro con esas otras estudiantes, con el sentido, con lo que no es dispersión, ¿no? Y aquí aparecen muchas cosas desde la comunidad que coinciden con lo que dice la literatura. La directora del colegio se puso a trabajar en cómo construir la internet, cómo tener una buena red de internet, los videos, las salas más bonitas y una serie de cosas que permiten el trabajo y sobre todo los espacios de trabajo y trabajar coordinadamente. Entonces con eso quisiera terminar como con esta idea de que en el fondo en las instituciones hace falta pensar y desde otros códigos. O sea, cuando pensamos en la profesión docente, la tenemos que pensar anclada en su trayectoria. Los docentes parten haciendo su práctica, entre comillas, desde cuarto básico, desde que ellos tienen memoria, digamos, incluso primero básico hasta ahora. Entonces tenemos que trabajar su trayectoria, tenemos que trabajar sus corporalidades, porque están muy dedicados al discurso. Tenemos que trabajar en salir de la dispersión y la urgencia, y tenemos que sobre todo dar tiempo para pensar. Y yo creo que eso es la única salida después en este estado de pandemia controlada, diría yo. Eso, como pensar, y desde el pensar generar acciones y transformaciones en las instituciones, y para eso hay que darse tiempo. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Marcelo. Y los invito a todos quienes están conectados a ir realizando sus comentarios y preguntas en el botón preguntas y respuestas que tenemos abajo. Yo voy a compartir una primera pregunta que nos ha llegado. Creo que puede ser interesante tanto para Marcelo como para Patricia poder comentarla. Y mientras ellos comentan, los invito a los demás a poder intervenir con sus preguntas. Bueno, Carla Banaglio nos dice lo siguiente. Primero agradece la excelente charla. Y la pregunta de Carla va por el lado de cuántas personas podrían o pueden participar por sesión y tiempo. ¿Y cuáles son los profesionales? Esto a propósito de la intervención que realizó Marcelo, pero quizás podríamos extender esta misma pregunta al ámbito educativo y el dispositivo con el que trabaja Patricia. ¿Cuáles profesionales de la salud han participado más? ¿Son médicos, enfermeras, auxiliares? Y se han podido ver cuáles son los beneficios. Esa es la primera pregunta que tenemos. Adelante. La idea es Marcelo, reaccionar, Patricia. ¿no? Sí, sí. Sí, ok. Bueno, yo recojo la pregunta desde lo que fue nuestra experiencia. La verdad que hay ciertos principios que determinan el tiempo y el máximo de participantes, que aseguren un tiempo mínimo suficiente para que las personas se encuentren, puedan reflexionar, elaboren un diálogo, haya tiempo para la contención y la elaboración. Entonces eso significa que un grupo en estas condiciones no debiera superar las 5 o 6 personas. Entonces, entre 3, 4, 6 personas sería un grupo adecuado en contexto de urgencia. En un contexto más habitual puedes aumentar el grupo de personas a 8, 9 personas, porque todos tienen que tener un tiempo para poder hablar. Los grupos necesitarían al menos unos 90 minutos. Pero eso hay que adecuarlo a la realidad de cada organización. Hay tiempos, hay turnos que determinan esto, ¿no? La otra pregunta que es muy interesante es ¿quiénes pueden participar? La verdad es que está abierto a todos. La verdad es que mientras más heterogéneos sean, es decir, personas de distintas profesiones, distintas funciones, distintos estamentos, es mejor, porque a mayor heterogeneidad el análisis es más homogéneo, es decir, se abordan distintas aristas de las formas de comunicación, de las relaciones de poder al interior de la organización, de la toma de decisiones para que se haga comprensivo por qué cada estamento trabaja de la forma que lo hace, es decir, que compartan su saber hacer y cuáles son sus objetivos. En la realidad, nuestra experiencia
tendió a homogeneizarse la demanda, porque hay en tiempo de urgencia hay determinantes que ciertos equipos salen a cierta hora y mientras los otros trabajan, por tanto es difícil generar grupos heterogéneos. Ahora, en periodos de más regulares, esto se puede organizar de diferente manera. Los resultados que nosotros vimos en general fue los grupos más bien de cuidados, como enfermeros, básicamente las enfermeras, personal de mantenimiento, de administración, y la participación de algunos médicos, de jefes de unidad. Y bueno, los efectos, los mejores efectos se daban en los equipos de atención a las personas, que trabajan directamente en el cuidado de las personas, en el encuentro corporal, donde se juega toda la persona en su trabajo. Ahí hubo efectos que pueden ser considerados como los más evidentes de ser positivos. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, en los dispositivos que tenemos nosotros trabajamos más o menos con 1 hora y media. Ese es como el trabajo, más o menos la misma cantidad de tiempo que dice Marcelo. Y lo que estamos haciendo, eso sí, es permitir el trabajo individual un ratito, ¿cachai? Como de pensamiento individual. Trabajamos con 120 personas en general en esta intervención, pero en general las escuelas tienen entre 40, y los dividimos primero en un trabajo individual y después con unas pautas muy sencillas, pero de permitir al profesor y a la profesora de pensar un ratito solo, que tienen tan poco tiempo para pensar, para encontrarse con alguna metodología como esta cartografía, como con algo, 10 minutos, y después se van a grupo. Y en los grupos esto ha sido interesante. Nosotros, como estamos en una lógica de salud laboral, el equipo es interdisciplinario. Entonces, estamos psicólogos, pero están personas que saben de pedagogía, personas que saben de trabajar con niños y con adolescentes, que son los encargados de la municipalidad, los coordinadores técnicos, los asistentes de convivencia escolar, que nunca tienen un rol muy claro en las municipalidades, y en este caso ellos asumen el rol de estar a cargo de la salud laboral de sus profesores, o sea, en el sentido, porque la noción de salud es muy ergonómica, y en el sentido de hacer bien el trabajo. Entonces, vienen colaboradores de otras, que están encargados de otras escuelas, estudiantes de doctorado, estudiantes de universidad que se están formando en escucha clínica. Entonces tenemos muchos voluntarios que prestan en la escucha, prestan el cuerpo para trabajar con nosotros y que escuchan, y eso nos permite tener grupos de 5 o 6 personas trabajando al mismo tiempo unos 40 minutos, donde podemos hacer bien los ejercicios y todo. Entonces ha sido muy importante el contacto con las universidades del sector donde estamos. Y eso es relevante porque en el fondo nos hacemos todos cargo de la salud y del problema. No es solo que vengan a ayudarnos porque no hay plata, sino que transformar el tema de la comunidad a cargo de la comunidad. Y eso, porque podríamos pedir recursos para que venga gente, pero hay un tema comunitario que sí queremos validar, y validar también para las estudiantes, porque en contexto de tanta violencia como los que están viviendo las escuelas, lo prosocial, la ayuda, el cuidado del otro con fines altruistas es una de las cosas que está súper documentada que sirve. Y eso, trabajamos con todos los trabajadores de la escuela, y además trabajamos en paralelo con las estudiantes, evidentemente, pero no es lo que yo coordino, sino que eso lo coordina la encargada de convivencia, pero estamos todos coordinados y sabiendo lo que está haciendo el otro. Y sobre todo también lo que ha sido interesante es que de repente el colegio empieza a decir, ¿sabe qué? Ayúdenos en esto, ayúdenos en esta otra cosa. Algo que una relación siempre media forzada y de control se transforma en una situación de cuidado. Y ese rol es bien complicado, pero ahí estamos pensándolo. Pero pensar, comprender, sentarse a trabajar ha sido muy útil, muy útil para construir.
Bien, estamos un poco en el límite del tiempo, pero quiero compartir una pregunta que nos hace Yerko Ayala. Aquí acaba de aparecer otra pregunta más. Quizás voy a leer las dos para ver si por ahí se puede dar alguna respuesta que cruce ambos temas, ¿no? Yerko agradece la instancia y quisiera saber cómo orientar la intervención y el plan de acción luego de evaluar, por ejemplo, usando los instrumentos como el ISCA 21. Yerko dice, ¿se confía en el saber hacer de los miembros de la institución solamente? ¿O se adapta y se aplica la intervención de la literatura? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Sí? Esa es la pregunta de Yerko. Y Walter pregunta para ambos expositores, ¿qué factores consideran clave para institucionalizar programas de salud laboral como estos en instituciones públicas y privadas? ¿Sí? Yo creo que también ahí hay una pregunta que apunta hacia qué posibilidades ven ustedes de, digamos, exportar, llevar estos dispositivos a otros ámbitos como la empresa, oportunidades y barreras, quizás, ¿no? Patricia, si quieres partimos contigo. ¿Sabes qué? Yo vengo de una tradición de psicología comunitaria y la abandoné un poquito, porque yo creo que, por eso me dediqué a la sociología clínica, porque creo que introduce la atención sobre el poder de quien decide cómo se hacen las cosas. Entonces, hay un texto de Jacques Réaume, que es un canadiense, que habla sobre los saberes que están instalados cuando uno hace una intervención. Entonces dice que está el saber de la comunidad, el saber del experto y el saber de los profesionales. ¿Ya? Como los profesionales que trabajan tienen un saber, los expertos o la academia tienen un saber y los que viven o sufren el problema de la educación tienen un saber. Ahí tenemos siempre un problema si es que los profesionales como los profesores son profesionales o solo beneficiarios. Pero en cualquier caso, la tensión es entre esos saberes cómo se negocia porque tienen distintos poderes. Y si yo llego con el poder del experto y decirle, mire, usted tiene que hacer las clases así, no sirve de nada tampoco, como que tampoco sirve que, mira, yo lo hago a mi pinta. Entonces, es un encuentro de saberes. Y yo creo que eso es muy interesante trabajar con esa noción de encuentro de saberes, que no es un encuentro light, es un encuentro donde están los estatus y los poderes sociales asociados, ¿no? Y donde el consultor o el interventor trabaja en eso. En el caso de cómo institucionalizar, en el caso de donde yo estoy trabajando, que no estoy diciendo ni la municipalidad ni la escuela por un tema de que todavía no vamos a sacar esta información, pero está institucionalizado. O sea, somos 2 profesionales encargadas de la coordinación del plan de salud laboral. Entonces, yo trabajo un día a la semana ahí y es como parte de la estructura organizacional. Y yo creo que eso se puede poner en casi todas las empresas. Yo creo que recursos humanos tienen todas las posibilidades de poner esto de salud laboral, solo que tienen que cambiar el foco. Y el foco lo permite Listas, ¿ah? Lo que pasa es que se lo han tomado bien a la ligera y bien como por encima, y cumpliendo la HIPAI, pero si uno le toma el peso a la noción de riesgo psicosocial, como la entiende el protocolo de riesgos psicosociales, obliga a la transformación del lugar del trabajo. Y eso los recursos humanos, los prevencionistas de riesgo, yo trabajo con ellos, pueden insertarlo en todas las empresas. Y yo creo que en este minuto hay un nivel como de urgencia de las empresas por la dispersión y el cambio de trabajo y el tema de que hay hartos, comillas, millennial, que son como el chivo expiatorio de que se van de la empresa después que uno los forma. Y yo creo que no es tan así, ¿no? Yo creo que pueden hacerlo porque no tienen obligaciones, pero yo creo que eso es algo que está presente en todos los trabajadores que no quieren trabajar de la misma manera como trabajaron nuestros padres, que es voy a darlo todo y voy a morir aquí en el trabajo. Y calladito se ve más bonito. No, eso no hay esa, o sea, lo hemos visto, las investigaciones en el trabajo muestran que o te enfermas o no quieres más de eso.
Bien, ¿me alcanza tiempo, Javier? Sí, adelante. ¿Sí? Ok, bueno, yo coincido mucho con Patricia, de hecho hemos trabajado juntos, trabajamos juntos con ISTAS, no solo en organizaciones de educación, sino en distintas organizaciones. Y en ese sentido yo coincido con su referencia al aporte de Jacques Royon. Creo que hay un encuentro de saberes. Eh, el problema es cómo generar espacios en que se valide el conocimiento de los distintos estamentos. Hoy día existe un predominio del saber externo, sobre todo en las escuelas, ¿no? Eh, pero quiero hacer un hincapié en la forma en que se formula la pregunta nuestro colega Yerko. El saber hacer de los trabajadores en los distintos niveles de su organización resulta fundamental porque ellos son capaces de refrescar el conocimiento en la medida en que ellos están enfrentados a la exigencia actual, en las condiciones actuales. Ellos tienen un saber hacer que es irreemplazable del saber hacer del trabajo real. Y es efectivo que no necesariamente constituye un saber del cual los trabajadores en sus distintos niveles se han apropiado, sino que hay un trabajo de elaboración, de transformar esa experiencia en un saber hacer. Y para eso, el diálogo con las distintas instancias al interior de la organización o con personas externas a la organización contribuye a la elaboración de esa experiencia en un saber hacer que servirá a la organización. Hay una integración que hacer, hay una elaboración que hacer y una validación de los distintos saberes. ¿Cuál es nuestra experiencia? Uno de los grandes problemas para generar esta dinámica es la confianza. A nosotros nos pasó, trabajando con Patricia, que muchas personas que están a cargo de equipos tienen temor de que si hacen hablar a su equipo van a tener demandas de reivindicación salarial, en fin, hay un temor de lo que puede pasar si yo agrupo a mis personas. Y hay una tendencia, según mi observación, a mantener a las personas aisladas y centradas en su tarea, perdiendo una riqueza muy grande del saber hacer de cada estamento, ¿no? Entonces, para nosotros, y hoy día me encuentro en un proyecto trabajando acá con escuelas en la provincia de Quebec, que combina el desarrollo primero o al mismo tiempo, en paralelo, del nivel horizontal, es decir, que los trabajadores aborden cuál es su problemática, cuál es la forma en que les afecta la organización del trabajo y ellos puedan pensar de manera crítica y proponer formas de transformación con la validación suficiente para tener fuerza de negociación para el mejoramiento de la organización y al mismo tiempo fortalecer la estructura vertical que permita que todos los estamentos se sensibilicen a este diálogo, se genere el desarrollo del saber hacer en todos los estamentos y se integren. En ese sentido habría que hacer un trabajo a nivel horizontal y vertical para generar una transversal que sintetice los puntos de vista, las perspectivas de los distintos estamentos y los saber hacer de cada uno de sus estamentos en favor de la organización. Eso es un ejercicio de colaboración y de cooperación y de democratización en frente a la organización que muchas organizaciones no están en capacidad de hacer por un temor muy fuerte a el agrupamiento y porque hoy día predomina, y en educación es un ejemplo claro, la estandarización externa del saber, invalidando el saber de los trabajadores directamente, en este caso profesores o distintos estamentos en los niveles de salud. Hay que romper esa tendencia a la estandarización, a la validación que la misma investigación presta del conocimiento científico, que siempre viene desde fuera sin conocer la realidad inmediata de cada una de las organizaciones, en cada país, en cada región, etc. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Marcelo y Patricia. Yo solo para cerrar, quizás comentar que la pandemia, entre otras cosas, abrió algunas posibilidades, ¿no? O ha abierto algunas posibilidades. Y una de ellas, creo, tiene que ver con una nueva forma de escucha a la posibilidad de hacer agencia, ¿no? A la posibilidad de pensar,
al sentido o desde dónde se escucha hoy día la salud mental, que es esto de estar bien en el trabajo o un trabajo saludable, ¿no? Y eso abre oportunidades porque también nosotros lo hemos visto en nuestra experiencia, ha posibilitado diálogos con tomadores de decisiones que de alguna manera se han abierto más a esta posibilidad de un mayor protagonismo y un reconocimiento de ese saber hacer de quienes ejecutan el trabajo. Y en ese sentido me parece que haber escuchado las experiencias que ustedes nos trajeron, los dispositivos con los que han trabajado, un tremendo aporte. También dejar invitados a todos quienes están acá a la posibilidad de seguir conversando, y invitarlos a quizás bueno, se hablaba de confiar, ¿no? En aquello a lo que los mismos grupos nos pueden llevar, ¿sí? Y la potencia que tienen estas formas de abordar y entender el cambio organizacional. Recordarles que aquí también estamos viendo una dinámica de transformación distinta, una forma de gestionar el cambio que es distinta, pero que tiene esta gracia de que, yo diría, nutre muchos niveles, ¿no? Tanto a nivel individual como aquello que pasa entre las unidades, entre las organizaciones. Eh, yo diría se trabaja muy bien con distintos stakeholders que están implicados en estos procesos. Entonces, visto también desde la gestión más tradicional del cambio, creo que acá hay mucha potencia, ¿no? Hay mucha riqueza. Así que, bueno, agradecerles a todos. Ya les estaremos avisando de una nueva actividad ya en el lanzamiento propiamente del libro, que será en forma presencial y online. Y bueno, muchas gracias. Nos veremos en una siguiente reunión. Gracias, Marcelo. Gracias, Patricia. Que estén muy bien. Gracias a los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias a los asistentes, sí.